queridos radioescuchas. El día de hoy en sintonía de su estación México Contigo con sus presentadores Marta Ortiz Iván Neftalí Montelongo Gómez. Tendremos un programa muy especial. Estarán con nosotros invitados espectaculares. ¿No es así, compañero? Claro que sí, Martita. Buenos días. Como ustedes recordarán, hoy celebramos 5 años de una tragedia para el pueblo. El fallecimiento del llamado Benemérito de las Américas, mejor conocido como el señor Benito Pablo Juárez García o Benito Juárez. El día de hoy contamos con la presencia de dos historiadores muy prestigiados en la región. Vienen para platicar con nosotros un poco de historia que se vivió durante la presidencia del ya mencionado Benito Juárez. Claro que sí. Antes que nada, bienvenidos al programa. Un placer estar con ustedes, señor Eric Herrera y Adrián Estrada. Esperamos que compartan con nosotros todas sus reveranzas de un liderazgo como lo que fue de hace 5 años. No, al contrario, gracias por la invitación a su programa. Estamos ansiosos por compartir los grandes cambios que se dieron en ese tiempo. Perfecto, pues comencemos. Cuéntanos un poco acerca de quién era Benito Juárez. De origen indígena, Benito Juárez nació en 1806 en un pueblo de Oaxaca llamado San Pablo Gueletao, en medio de la zona cerrada de Ixtlán. Sus padres, humildes campesinos zapotecos, murieron cuando él apenas tenía 3 años, por lo que sus abuelos cuidaron de él gran parte de su niñez. Un hombre con raíces indígenas y huérfano desde pequeño. ¿Cómo tomó la gente esto cuando él buscó superarse? Desde pequeño supo que para sobresalir debía aprender el castellano y luego ingresar a la escuela. Es así como, a pesar de no congeniar con las ideas religiosas de esos tiempos, entró en el seminario de la ciudad para aprovechar la instrucción que ahí se otorgaba a personas que hablaban alguna lengua indígena. Tomó lecciones de latín, filosofía y teología. Sin embargo, él estaba convencido de que el sacerdocio no era su vocación. Entonces, ¿qué hizo este personaje para reivindicarse hacia su carrera política, claramente liberal? Fue un gran estudiante del derecho civil y el derecho canónico, y tuvo gran reconocimiento por parte de sus profesores y compañeros. Su carrera política ascendió constantemente, desempeñando diversos cargos como Juárez de lo civil, secretario general de gobierno, fiscal de Tribunal de Justicia, entre otros más, hasta que finalmente llegó a ser gobernador interino del estado de Oaxaca en 1847. Desde ahí se comienza a ver su casta como un buen gobernante, ¿no es así? Desde mi punto de vista, sí. Durante su mandato duplicó el número de escuelas en la entidad, equilibró económicamente las finanzas del estado, realizó importantes obras públicas como caminos locales y la reconstrucción del Palacio de Gobierno, fundó escuelas normales para capacitar a los maestros y fundó el puerto de Huatulco para facilitar el transporte de mercancías desde el puerto de Acapulco. Entonces, ¿cómo y cuándo comienza a gobernar nuestro país? Los liberales encabezados de él derrubaron el imperio. Maximiliano fue fusilado en el Cerro de las Campanas el 19 de junio de 1867. Tras el triunfo liberal, Juárez volvió a la Ciudad de México a seguir con su carrera política. Preparó las elecciones en las que competiría con los liberales, más Sebastián Lerdo de Tejeda y Porfirio Díaz, y de la cual saldría victorioso. Él fue nombrado presidente, convirtiéndose en el primer mandatario de origen indígena en un país lleno de desigualdades y luchas internas por el poder. ¿En qué condiciones se encontraba nuestro país cuando él llegó a gobernar? Debido a su alto endeudamiento con países extranjeros, México estaba en una situación precaria. El paso por años de lucha provocó que existiera una escasa población. La mayor parte de la población vivía aún en la miseria. Aunado a esto, los caminos eran inseguros, provocando una complicada situación económica. ¿Cómo se restaura el país tras todos estos acontecimientos? La educación jugó un papel importante como un instrumento que podría resarcir la honda fractura generada por la guerra. Por este motivo se fundó la Escuela Nacional Preparatoria, que adoptó el modelo positivista.
donde se sustituía las explicaciones religiosas por las científicas, bajo el lema orden y progreso. Las escuelas de enseñanza elemental se triplicaron y se puso énfasis en castellanizar a la población indígena. La educación era un elemento esencial para hacer florecer el nacionalismo. Los republicanos aspiraban la paz para dar paso al desarrollo del orden y el progreso. Por otro lado, un interés primordial de Juárez fue impulsar la deteriorada economía mexicana y una de sus medidas fue imponer la orden de la hacienda y limitar el presupuesto del ejército para reducir el gasto público. ¿Cómo concluirán que fue su gubernatura? Entre sus planes se incluía la diversificación de la agricultura, el establecimiento de industrias, la construcción de una sólida infraestructura de comunicaciones y sobre todo la generación de enseñanza. Los planes económicos no llegaron a materializarse totalmente, aunque se inició la construcción de líneas y de ferrocarril y se logró pacificar parcialmente el país. Se frenó la servidumbre de los peones agrícolas, se promovieron asociaciones de trabajadores y se instauró una enseñanza elemental gratuita y obligatoria. Y laica. La verdad ha sido una mañana maravillosa con ustedes. Espero hayan disfrutado la transmisión de hoy y les agradecemos de antemano a los queridos historiadores que nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias, señor Eric y Adrián, por acompañarnos hoy. Esperamos contar con su presencia en otras ocasiones y al igual que ustedes, mis queridos radioescuchas, nos despedimos de todo corazón y esperando nos sigan sintonizando. Con una frase Juárez nos dejó y dice: como hijo del pueblo nunca podré olvidar que mi único fin debe ser siempre su mayor prosperidad. Gracias. Adiós.